Hola a todos, ¿cómo están? Una nueva semana delante de ustedes. Aquellos que ya siguen este canal, aquellos que dejan su comentario, aquellos que me escriben por interno, aquellos que saludan, aquellos que me saludan por redes sociales. Espero que hayan tenido una maravillosa y preciosa semana. Siempre con nuestro Padre de por medio todo saldrá bien, aunque sea el peor momento, pero todavía te da el soplo de vida. Incluso en tus errores, aunque no te hayas puesto de cabeza como Él lo haya dicho, o no hayas hecho lo que Él te dijo que hicieras en el momento exacto. Pero siempre es bueno hacerle caso al Padre y también los decretos celestiales que dejó en las Escrituras. Toda aquella instrucción que dio, hay que hacerlo aunque cueste. La carne nunca quiere lo bueno, la carne no quiere hacer, la carne no quiere obedecer. Siempre quiere irse por el lado desagradable de Dios, el que no le agrada. Esto es una pequeña introducción para lo que será una palabra potente, profunda, pero a la vez triste, de un gran siervo de Dios que está en la palabra. La palabra se encuentra en Primera de Reyes 11, la cual habla, que lleva por título acá, la apostasía y dificultades de Salomón. Aleluya, muy potente. La palabra se encuentra en el... Vamos a leer el versículo 4 en específico para dar la introducción a esta palabra. Y la voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dice así: Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta instrucción de tu palabra. Ahora sé tú profundizando, Padre Celestial, y poniendo, Padre Santo, todo aquello que quieres poner, Padre Celestial, en mi vida, así como en cada vida que esté debilitada, aquella persona, Padre Celestial, que haya retrocedido, que se haya inclinado ante dioses ajenos, ante cosas paganas, idolatría, homosexualidad, lesbianismo, estafas, robos, asesinatos. Todo aquello, Padre Celestial, tú lo aborreces, lo dice en tu palabra, y sobre aquello iremos trabajando, iremos hablando en esta tarde. Lo dejo todo en tu presencia, Padre, que sea, aleluya, hablando a través de mis labios, que sea tu Espíritu Santo arropando a cada persona, cada familia que vea esta predicación, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sin duda alguna, Salomón, un rey que supo gobernar en sus tiempos de robustez, en su tiempo de fuerza, en los años cuando nuestra juventud hay pasión, hay fuerza. Aleluya. La mente está fresca. Y cuando vamos de parte de Dios, cuando sabemos que Él obra en nuestra vida, nuestra inteligencia, sale la arrogancia, pero viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en nuestra vida, así como lo hizo con Salomón, un gran rey. Aleluya, el sucesor de David, el hijo de David. Aleluya. Si David ya había dejado un gran legado, había hecho cosas grandes, pero también falló, así también lo hizo su hijo. Aleluya. No vayas de cabeza por este camino, amigo, hermano. Si Dios te dice que vayas por el camino correcto, porque Él te va a ayudar, créele, porque Dios no tiene sombra de variación. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nos cuesta creerle a su palabra o a lo que Él nos dijo en sueño, en revelación, a través de las Escrituras para confirmar, a través de un profeta, a través de un siervo de Dios que habló una palabra que llegó y caló adentro de tu corazón, adentro de tu vida. Esto no es porque nosotros seamos los grandes o seamos muy pequeños. Esto es porque el Padre te va a dar una asignación. Y cuando Él te dé una asignación, sé correcto, sé consecuente y responsable, para que tu vida siempre vaya como esas velas japonesas que van hacia la resistencia y no hacia el soporte. Lo diré una y otra vez, algunos dirán que es repetitivo, pero son los ejemplos que tú vas a ver, porque hay gente que tiene que ser muy gráfica. Aleluya.
que tiene que ver esa reacción al instante, si no, no cree. Pero Dios, incluso en esa incredulidad, va a tener piedad de ti si tú estás marcado para el Padre. Si el Señor ha decretado cosas profundas y celestiales que todavía no se van a soltar porque no has desencadenado, aleluya, todas esas ataduras que el Señor quiere, todas aquellas cosas que el Señor quiere que saques de tu vida. Es una palabra profunda porque es un siervo que hizo la palabra de Dios, llevó al pueblo de Israel a lo más alto. Pero, así como dice acá, porque vamos a hablar de la parte negativa, entre comillas, para dar el ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque dice, volveré a leerlo del principio, y cuando Salomón era viejo, estamos hablando cuando ya había pasado todo lo bueno que hizo para Dios, todas las instrucciones, todo lo que le había pedido a Dios y cómo el pueblo prosperaba, cómo el pueblo avanzaba. Pero este es el otro lado, el lado oscuro, el lado B de la situación, el lado B de su vida, cuando era viejo, cuando ya era anciano, porque muchas personas están así, aleluya, en las iglesias, en todo lugar, grandes siervos que piensan que van con su fuerza, cuando saben que, aleluya, las fuerzas se acaban, y lo predican, que es lo más terrible, pero los entiendo en la carne, no en el espíritu. Por eso puedo entender muchas cosas, puedo entender a las personas hasta cierto punto, pero cuando tu incredulidad, tu idolatría, tu falsa doctrina, lo que tú piensas que eres y no eres, el Señor va a hablar contigo, pero se va a alejar de ti. Imagínense si lo hizo con un gran siervo de Dios como fue Salomón, así también con David, pero David, aleluya, era mucho mejor que su hijo. Él era conforme al corazón de Dios, como lo dicen las Escrituras. No manches la Escritura, no la escupas con tus palabras de ácido, aleluya, que van como serpientes calando, aleluya. No seas incrédulo ni apóstata, aleluya. Un gran siervo de Dios tiene que ser el ejemplo para tu vida. No pierdas tu alma por el dinero, por la idolatría, por acumulador de riquezas. Eso también lo hizo Salomón. Y vean todo lo que pasó. Lean las Escrituras. Aleluya. Y todo le va a ir concordando con lo que el Padre quiere hacer en su vida. La palabra es perfecta. Esto es como aquellos que les gusta el tarot. Aleluya. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque todo eso detrás hay principados. Y hay personas, es que yo soy descendiente con que la luna, que el sol. Dense cuenta que el Señor cuando desterró, aleluya, demonios cayeron y deidades cayeron en la luna, cayeron en el sol, cayeron en el mar, en los ríos, cayeron en la tierra, aleluya, y a cual tiene cierta potestad y autoridad, aleluya. Por eso que hay países así como China, como Haití, como Venezuela, que están atados por su idolatría, porque la autoridad va a tener ese poder, aleluya, para hacer cosas y maldiciones, así como pasó con Cuba, aleluya, con Fidel Castro, como entregó a ese país a Satanás, cuando Satanás nada bueno te va a dar. Vean todos los trazos de estos años, así como Corea del Norte y tantos países que podríamos nombrar, así como África, aleluya, pero Haití, algo tan pequeño, como aquellos gobernantes de la antigüedad también le dieron toda la autoridad para tener más riquezas y tener más poder. Pero ¿a dónde están ellos? Están en el infierno. Aleluya. Así también los fariseos, porque esto va conectado con los fariseos que juraban de guata, por decirlo de alguna manera. Juraban de estómago, para aquellos que no entienden en otros países, que ellos sí eran salvos, que ellos estaban bien y que todos estaban mal, cuando era todo lo contrario, o estaban por lo menos haciendo un match con aquellas personas, pero no eran mejor que aquellas personas. Aleluya. El Señor descendió y lo suyo no lo recibió. Aleluya. Y quedaron los ejemplos, y quedaron las cosas que no había que hacer, y Salomón lo sabía, y Salomón lo debe haber predicado. Aleluya. Pero ¿qué prefirió en los años de su vejez?
prefirió adorar a las tinieblas antes que a la luz. Aleluya, porque iré avanzando acá. Ahora, si bien leí el 4, que era la parte específica que me dijo el Padre, que de ahí partiera. Pero ahora voy a leer en el mismo 11, del 1 en adelante. Porque dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Aleluya. Hasta ahí iré por este momento para ejemplificar. Cuando el Padre dijo que no se mezclaran con extranjeras, ni aquellas apóstatas, ni aquellas idólatras de pueblos extranjeros que aborrecían a Jehová, al Rey que los creó, al que les dio tantas cosas, a sus padres, a aquellos que sabían la verdad y la manipularon, porque prefirieron 1000 veces las tinieblas que la luz. Que no te parezca fácil ir a las tinieblas y tener riquezas, así como lo hacen los ricos, como lo hacen los pueblos paganos, como lo hacen aquellas estrellas de la tierra, que tienen comprado el infierno, que ni siquiera pertenece a Satanás. Todo lo creó el Padre con un propósito. Todo es alquilado. Esta carne es alquilada, es prestada, mi amigo, mi hermano. Porque cuando mueras será la primera muerte y después vendrá la muerte segunda, que también va con algunas cosas que voy a hablar acá. Aleluya. Y en el 2 dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero claramente lo iban a desviar, siquiera uno cuando se ha mandado errores y andado con más de una o con varias, o deseando a más que una o varias. Estoy hablando de diferentes trazos de mi vida, porque claro que las mujeres son maravillosas, pero vean que desde el principio de los tiempos la mujer hizo caer al hombre, porque la mujer es emocional. La mujer, por eso nuestras madres, aleluya, nos aman y nos abrazan, pero también, aleluya, hay veces que nos fracturan de cierta manera porque nos ponemos guagualones, nos ponemos muy dependientes, porque ellas nos acogen como una leona, pero el león quiere hacer su trabajo. A veces entiendo cosas que quería hacer mi padre, que quería que yo fuera, no sé, más recto, como hacer ciertas cosas, y yo claro que lo entendía, pero mi madre se interponía como leona y hubo fracturas en mi vida, porque hubo tiempos que fui tan sobreprotegido que no sabía andar en una micro, en el metro, no sabía caminar en el centro, cuando vivíamos cerca del centro de Santiago, y me perdía, siempre me perdía. En Rancagua me perdí, pero gracias a Dios mi papá siempre me enseñó, mi mamita igual me enseñaban cómo desenvolverme, pero tenía pequeñas fracturas. Imagínense que más Salomón, que como dice acá, 700 mujeres, pero siempre veo cosas profundas, porque 7 es el número perfecto de Dios, los ceros no equivalen acá, pero 7 es el número perfecto de Dios, porque pese a tus debilidades, pese a como su padre David pecó y se equivocó y asesinó a su siervo amado y se metió con la mujer de ese siervo amado, pero Jehová lo perdonó, porque era conforme al corazón del Padre. Luis Urbáez se equivocaba una y otra vez, pero hacía grandes dones, se salvaban multitudes, porque no es por el don, amigo, hermano, y tienes que entenderlo. La idolatría no va con los dones. La idolatría, aleluya, si te equivocas, si mientes, si haces cosas terribles para engrandecer tu carne y sentirte satisfecho. Recuerden que todo está estipulado en la palabra. Hay un orden para cada cosa. Y si te equivocas, está el Padre para ayudarte. El Padre, el único juez justo y fiel y verdadero.
Porque claro, de repente uno hasta peca hasta cuando comes. Aleluya, yo sé que hay cosas que me hacen mal y me salen cositas en la cara como, ¿cómo se puede decir? Como espinillas o cosas que me hieren la cara, porque después me rasco y me tengo que andar poniendo crema y empezar tratamiento, empezar con cositas, las cremas, el bloqueador, de cómo sale, que se hacen los procedimientos, cómo te dice tu dermatólogo, todo uno ya sabe, porque cuando pasas tantas cosas en la vida, pero todo es un proceso, todo va escalando, pero tiene que escalar para bien. Por eso el título que llevará este video no lo voy a dar ahora para que sea sorpresa, pero es muy potente, como me lo dio el Padre. Pero no vayas de cabeza hacia el mal, aleluya, porque vas a descender muy rápido. Es más rápido ir hacia el mal que ir hacia el bien. Pero por algo el Señor desde el principio de los tiempos te da el ejemplo que Él tuvo que separar las tinieblas de la luz para que esa claridad, aleluya, abunde en tu vida. ¿Cómo abundó en la vida de Salomón? Un gran siervo que hizo muchos libros de la palabra, que hizo muchas cosas grandes, muchas grandezas, muchas riquezas. Incluso es más, hay personas que han testificado que el Señor les mostró cómo era, aleluya, la mansión de Faraón, que era algo gigante. Creo que es la más grande, si no me equivoco, como ellos decían, estos siervos de Centroamérica, que el Señor les mostró cuando los llevó al cielo. Aleluya. Y como le decía, cuando ellos iban, porque fueron varias veces que los llevó, porque el Señor va a ser contigo aunque seas el más malo, el más siniestro. Él conoce tu corazón y Él sabe tu potencial. Él sabe hasta dónde te va a llevar, para que todos aquellos incrédulos y fariseos, que todavía está ese espíritu y corazón de fariseo, porque no eran ellos, era lo que estaba dentro de ellos, esas tinieblas que estaban ahí atadas, esas raíces de amargura, esas raíces podridas que todavía quedan, esos residuos, y todavía hasta estos tiempos se ve, aleluya, en las iglesias, en las doctrinas, en las religiones, aleluya, en aquellos lugares que dicen que hacen el bien cuando hacen todo lo contrario. Por eso no tienes que ir invertido, tú tienes que ir para el bien, pero siempre en el bien, no haciendo apariencia de algo bueno, porque el Señor te va a aplastar como una cucaracha, va a enviar el ángel de Jehová, aleluya, y te va a cortar de raíz, o puede enviar un ángel de guerra, aleluya, y te va a herir, aleluya. Hay muchas cosas en profundidad, hay pasión, pero también hay desenfreno. Porque hay que ser apasionado en las cosas de Dios, pero no maquillar la palabra. Porque hay pasiones que nos llevan al infierno, nos llevan a cometer errores. Ya cometiendo, aleluya, pasiones y adulterio en tu mente, cosas profundas. Después, si más encima lo haces en la carne, es peor. Tienes que salir de aquellas cosas y situaciones que te lleven hacia el mal. Porque la oscuridad nada nos lleva, el pecado nada nos lleva hacia el bien. Y lo dice claramente acá en la palabra. Aleluya, es muy profundo. Y acá en el 5, el 4 fue el principal. Y ahora en el Primera de Reyes 11, del 5 en adelante voy a leer. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Vean, dense cuenta todo lo que el Padre va diciendo: no a la idolatría, no adoréis falsos dioses, no levantéis estatuas muertas que no adoran a Dios. Pero Salomón hizo todo lo contrario. Es muy fuerte y profundo, y me duele, como que delante estaba leyendo y como que quedé como mareado, porque un gran siervo de Dios que tenía una mansión, aleluya, la más grande, si no me equivoco, de ahí corregiré igual los subtítulos, cualquier cosa, porque no me acuerdo exacto, no sé si pillaré nuevamente esos hermanitos que los llevó el Señor al cielo, pero Él por algo dejó esos decretos, porque es lo mismo que hizo Satanás, que quiso ser más grande que Dios y poner, yo eso me da risa, de verdad que me da risa, en la madrugada cuando oraba con el Padre, y hoy día también antes de presentar, aleluya, cuando ya presenté esta predicación, que ya estaba dada de hace como casi una semana, en profundidad, cuando estaba en mi oración,
Yo decía, pero ¿cómo Satanás hizo esa estupidez, esa ridiculez? Sabiendo, como le dice él, papá Jehová, aleluya, y como le dicen así también los demonios. ¿Cómo pudo hacer y osar de aquella cosa? ¿Cómo su inteligencia? Me extraña. Y así también va pasando, eso lo digo con tono de ironía, porque muchos piensan que están haciendo lo correcto cuando están adorando a aquellos dioses falsos, pero siendo ministros como Salomón, que todo te conecte, que todo te haga un sentido. Se acaba el tiempo, amigo, hermano, se acaba el tiempo y estás perdiendo tu alma, no estás perdiendo esta carne que se resiente, que cualquier cosa, aleluya, que una cachetada y todo te hiere. Pero recuerda, témele a aquel que no mata la carne, sino aquel que mata el alma, aquel que, aleluya, condena tu alma. No le temas a Satanás, que no tiene ningún poder. Claro, si bien tiene más poder que nosotros, pero cuando tú vas con la autoridad del Padre, Él no podrá sacar esos vallados de fuego que da el Padre. Él es, aleluya, el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay otro que sea como Jehová. Aleluya. Es muy grande, muy profundo lo que pasó. Salomón, un siervo de Dios. Aleluya. Si él todo eso pasó y se equivocó, ¿qué más queda para nosotros que somos humildes? Que el Señor por piedad y misericordia puso unos dones, pero no para malgastarlo ni mal utilizarlo. Es muy fuerte la palabra cuando tú ves un siervo que hizo tanto bien, que hizo tantas cosas buenas para su pueblo. Fue humilde. Incluso en algunos versículos dice, por cuanto no pediste dinero ni fama, parafraseando, sino que pediste, aleluya, el don del conocimiento para ministrar a mi pueblo, para guiar a mi pueblo. Y lo hizo por mucho tiempo, pero se equivocó. Y las mujeres lo hicieron caer. Aleluya. Aleluya. Cuidado con quien te mezcla. Recuerda que el yugo desigual no es la mezcla perfecta que quiere el Padre. ¿Cómo van tus acciones y tu vida? Por este camino vas avanzando, vas limpio. Y si te equivocas, le pides perdón al Padre, que va a ver tu corazón, va a ver tus obras. El humano nunca te va a perdonar. Tus pastores, tus apóstoles, tus obispos, los profetas, los evangelistas, el gran ministro no te va a perdonar como te perdona Dios. Ellos no tienen esa autoridad y su corazón tampoco está limpio. Es desesperante todo lo que se ve en las iglesias y en los grandes ministros, como se ve y se siente cuando predican a través de redes sociales. Claro, predican bonito, pero hay fracturas en la vida de esas personas. De su boca salen como serpientes, sale ácido que hace pedazos los púlpitos. Hay cosas muy profundas que personas no entienden en su ignorancia. Pero no debilites, aleluya, cuando uno va subiendo. No lo controles. No quieras controlar lo que el Padre decretó para las personas. Para cada una de esas personas que tiene una asignación perfecta y poderosa de parte del Rey. Cuando ustedes no tienen poder incluso ni siquiera de ungir. Porque hay personas que ungen pero para maldecirte. Porque ellos no están bien. Y si ellos no están bien y te ungen, te van a maldecir. Si tú impones manos y no estás bien, vas a maldecir a esa persona. Le vas a hacer traspaso de espíritu. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ciertas cosas. Cuando uno quiere manifestar el poder de Dios, pero si está fracturado, primero límpiate. Recuerda que eso está también en la palabra, como lo hacía el pueblo de Israel cuando Moisés decretaba que aquel que fornicó, que se tocó, o que hizo cosas, o que pecó, o que asesinó, cualquier cosa, ellos tenían que limpiarse y salir afuera. Algunos, otros tenían ciertas cosas o forma, o llevar el palomino, llevar el becerro, llevar la oveja, el corderito sin mancha, pero se aprovechaban de eso. Por eso que hay muchas fracturas a lo largo del tiempo, porque
es como se dice acá, echa la ley, echa la trampa. Siempre uno va a tratar de buscar esa facilidad. Como también lo he hecho a veces cuando he tenido, ¿cómo se podría decir para que no se malentienda? Cuando, por ejemplo, si el Señor me prometió algo y me lo mostró en revelación y me lo confirmó, como Él y yo sabemos, que eso tú tienes que pactarlo para que de una vez por todas llegue esa bendición. Y yo le decía, Padre, pero no quiero esperar mucho tiempo. Y empecé a rogarle en humillación de algo X que yo necesitaba en ese momento específico, y no ha sido la primera vez. Y no es manipulación, pero sí voy a la voluntad permisiva del Padre. Yo le decía, no importa, Padre, que no sea algo muy grande, pero necesitaba algo. Y me dio a través de su voluntad permisiva, no la voluntad perfecta, porque ese es en el tiempo de Dios. Pero cuando ya vienen un poco de desesperación y tú sabes que va a llegar eso, y el Señor también lo sabe, y a veces te prueba y todo, pero es como cuando tú les dices a tus padres, papá, ¿me puedes dar plata porque necesito esto o quiero comprarme tal cosita? Y tú vas a tocar el corazón del Padre. Aleluya. Santo tu nombre, Padre. Perdona a aquellos que no les gusta ver a gente llorar, pero esta parte salió de mi alma. El Señor conoce tus necesidades. El Señor conoce tu fractura y tu dolor. El Señor sabe tus pecados. No se los oculte, porque Él todo lo ve, pero Él espera que des ese paso. Cuando te ve en necesidad, Él va a buscar la forma de ayudarte. No dependas del humano, pero tus padres tienen que ser esa ayuda idónea, tu esposa, tus hermanos. Incluso en las iglesias, pero se ve muy poco eso. Se dicen ser familia o se dicen ser muchas cosas, pero no se ve el amor de Dios en ellos. Un falso amor, como también se ve de otros un amor profundo, un abrazo de verdad. Porque claro, todos tenemos problemas. Quizás ellos tendrán más problemas que otros o que uno mismo. Pero no digas, que no salga de tu boca que hermano, que los amas, cuando ni siquiera los llamas, cuando ni siquiera vas a ellos, cuando están enfermos, aquellos que se están perdiendo. Aleluya. No vas a buscar esa oveja perdida. Son muchas cosas que se mezclaron, por eso el llanto, porque es algo muy terrible. Cuando voy a la cárcel, igual les digo, he llorado mucho por ellos, porque veo igual su desesperación. El Señor me muestra cuáles son homosexuales, aunque no se noten, pero me dice cuáles son brujos, cuáles son idólatras. Como prediqué hace como un mes, cuando fui y les hablé de la Santa Negra, algo así creo que se llama, y la Santa Muerte. Y algunos pusieron unas caras, y yo les hablé con fuego y les corté la cabeza ahí mismo. Y después quedaron algunos tranquilos, pero sé que no se arrepintieron, porque algunos aman las tinieblas en vez que la luz. Es muy terrible, amigo, hermano, te pido disculpas si no te gustan el llanto, pero cuando vienen cosas tan terribles y cosas que me mostró el Señor, porque yo quiero a mi madre por muchos años. Aleluya. Recién está llegando a la tercera edad. Yo la quiero por muchos años, la quiero disfrutar. Ella me aconseja, ella me ayuda. Incluso me ha dado mejores consejos que muchas personas. También tengo un tío que él y mi madre son como mis pilares fundamentales, y se lo he dicho. Aleluya. Mi padre me enseñó muchas cosas, mandó mucha gente. El Señor me mostraba cosas, y que también hablé el otro día con mi expareja, la de Estados Unidos,
porque hay cosas que no se entienden. Y yo le dije, le daba un ejemplo de una vez cuando fuimos con mi papá a Lisi, allá en Rancagua, cuando él mandaba a mucha gente. Y me acuerdo que nos sentamos en una cuneta adentro, que son como los malls. Estábamos sentados ahí en una cuneta esperando a un amigo de él que tenía un auto antiguo como estos de carrera, como el de los Duques de Hazzard, aquellos que saben esa película. Y era un auto espectacular, pero era antiguo, pues, y él lo restauró hace antiguo, no lo quiso hacer más moderno en ese tiempo, y salimos a dar unas vueltas. Pero mientras lo estábamos esperando, me acuerdo que iban saliendo personas, porque ya era tarde, pongámosles que eran entre como las 10, 11 de la noche, un día X en ese año. Y mi papá dijo que nos sentáramos por ahí para no estar parados, porque ya llevábamos harto rato esperándolo, porque todavía no salía de turno. Y mi papá ese día, no me acuerdo si pidió libro o algo así. Y me acuerdo que había gente que salía y nos miraba así como raro, y a mi papá igual lo miraban raro. Y yo le dije a mi papá, oye papá, porque yo era un niño, y yo le dije, ¿por qué te miran así si tú eres hasta el jefe de ellos? Y me decía, tranquilo hijo, tranquilo, porque nos miraban así como donde estábamos sentados en una cuneta, pero adentro de ese mall, digamos, del Easy, estaba el Easy y estaba el Jumbo al lado. Y mi papá mandaba, pues, pero cuando tú mandas a mucha gente, todos no te conocen. Y yo le decía, oye papá, ¿por qué no le dices que tú eres el jefe? Mira cómo están mirando. Y mi papá, me acuerdo esa vez, me dio una de las tantas lecciones. Me dijo, hijo, es que no es necesario mostrarse. No es necesario mostrarse. Hay que siempre ser humilde, eso siempre me lo decía. Y de eso no me acuerdo por qué salió ese tema con mi expareja. Y entendió, y como que, y que como que me escuchó, porque hablamos, era largo, todo, le dije de cosas cuando a veces salía con mi papá y él me contaba cosas, o me daba consejos, buenos consejos que todavía los atesoro, aunque él no esté en vida y tan joven que se fue. De hecho, este mes se cumplen ya como 18 o 19 años que partió, con tan solo 42 años. Aleluya, pero son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. Y me imagino que el Señor me mostró, porque mi papá hizo grandes cosas para el Padre. Sanó a personas, liberó, se convirtieron. También cantó y la gente como que lo admiraba. Y habían cosas que yo le preguntaba, que esto no lo diré, pero de cosas de la iglesia. Y él algunas me las dijo. Yo era tan pequeño y siempre tuve nexo en las iglesias que estuvimos. Yo era amigo de los hijos de los pastores, de los nietos de los pastores. Andaba con la hija de los pastores también. A ver, ¿cómo? ¿De la hija? No, de la nieta de los pastores, de algunos pastores. Entonces como que eso a veces me da risa, porque siempre tuve nexos como con la autoridad, vamos a decir. Y también me pasó en la clínica y tantas cosas de repente, pues errores que uno comete, retos y coscorrones que a uno le llegan porque uno se equivocó. Y lamentablemente, claro, uno cometió errores así como lo hizo Salomón. Gracias a Dios no fueron profundos, pero sí uno hiere a personas, porque se mezclan sentimientos, se mezclan cosas. Por eso hay que ser muy prudente, muy cauto. Las mujeres son maravillosas, son nuestra ayuda idónea. Cada color, cada rasgo son maravillosas. Desde las orientales, las africanas, las caucásicas, vamos a decir así. Tuve el privilegio de andar con diferentes así a lo largo de mi vida. Colorinas, rubias, morenas, altas, bajitas, de diferentes países, cosas serias, cosas no tan serias, porque son maravillosas, es maravilloso. Incluso en algún momento alguien le contaba cuando me pegan palos mis amigos, pero yo sé que lo hacen claro como desde el lado, porque eso siempre ha pasado y no ha parado, de mis errores. Algunos te van a recordar ese error, algunos claro como un recuerdo, así como, o algunos por admiración, vamos a decir así, pero de cosas de la carne que no tienen ningún sentido, y te lo traen a este tiempo. Si bien esos errores
los cometí y el Señor me limpió de todo eso, de todos aquellos errores, incluso con algunas de aquellas exparejas o amigas o cosas que tuvimos no tan importantes, pero en trazos de mi vida, y que cometí esos errores y nos llevamos bien. Son pequeñas cosas que uno va viviendo en la vida, pero no debemos desviar nuestro camino, porque el Señor siempre nos va a recordar de dónde nos sacó, sobre todo cuando viene esa debilidad y quieres pasar hacia el lado oscuro, y no tienes que pasar, tienes que romper esas cadenas para no ser involucrado, aleluya, con la oscuridad, para que el Señor te pueda limpiar, te pueda revestir cada día. Por eso esto es a diario. Antes no lo entendía, antes cuando iba a medias o cuando ya empecé a venir más con fuerza al lado del Señor, lo hacía 2, 3 veces a la semana, el fin de semana con fuerza, 1, 2 horas, dependiendo cómo estuviera mi ánimo, cómo me sintiera, cómo estuviera mi cuerpo. Pero el Señor siempre va a querer más, Él siempre te va a dar más, pero si tú vas del lado del Padre, no como lo hizo Salomón en su vejez. Es muy terrible lo que hizo Salomón en su vejez, aleluya. Y para ir avanzando ahora en el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pone el ejemplo perfecto, porque David, pese a sus pecados, pero siempre se humilló y se inclinó al Padre, no a los falsos dioses que hizo su hijo, lamentablemente, cuando ya era viejo, como lo deja estipulado, aleluya, porque la vejez te puede traicionar y te puede llevar al infierno y no al cielo. Amigo, siervo, ministro, pastor, apóstol o el nombre que tengas, cuidado cómo va tu vida, cuidado cómo va tu vida, porque todo se puede perder en un instante si te maquillan o se empaña tu visión. Aleluya, es muy terrible. Acá en el 7, entonces esta es la parte más terrible, que como que delante, como que algo se fracturó y como que me dieron unos mareos cuando estaba leyendo, porque dice en el 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, o sea, como haciendo una risión al Padre, porque ya su mente estaba distorsionada, y si era muy viejo, peor, porque ya se mezclan las ideas, la fuerza, el intelecto, que se creía quizás qué cosa. Yo no lo sé, pero el Padre lo sabe. Imagínense, enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aleluya, vean todas las tribus que se han ido nombrando, todos los pueblos paganos. Aleluya, como también le pasó en algún momento al gran y fuerte, aleluya, Sansón, que cometió el mismo error, que se repite un poco la historia de alguna manera. Aleluya. Y aquí en el 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Les hace concordancia. ¿Qué hacían? Aleluya, en el pueblo de Israel. Quemaban animales, la grosura, lo mejor. Prendían incienso, no incienso, eran perfumes agradables, con mirra, con lavanda, vamos a decir, por dar un ejemplo que no me acuerdo exacto, los rubíes, todo lo que llevaban en ofrenda. Entonces él se cuenta que se cumple la palabra, que amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que pasó, aleluya, con Eva, con la serpiente, que ese espíritu inmundo que invadió a esa serpiente y la endulzó, aleluya, con una falsa incredulidad de que nada iba a pasar cuando todo estaba pasando. Y lamentablemente esas maldiciones están hasta estos tiempos. Aleluya. Así lo mismo pasó con Caín y Abel. Caín, cómo traía esa maldición, cómo traía toda la parte pecadora. Aleluya. Y mató a su hermano, un hermano bueno, un hermano justo, porque tenía envidia, tenía todo lo malo. Es terrible. Aleluya. Y eso alcanzó
a estos pueblos y alcanzó a Salomón. Dense cuenta, levantó altares cuando era todo lo contrario. Los altares son para Dios, aleluya, para honrarlo, para edificarlo, para glorificar su nombre, para ir con fuerza y poder y no desmayar ante la incredulidad y ante la dificultad que el mundo nos presenta. Es muy terrible, pero vean que hizo una falsa doctrina o algo que no se condice con lo que dice el Padre. Por eso el diablo siempre va a maquillar todo lo del Padre, todo lo de Jehová, el que fue, aleluya, el que lo creó lamentablemente, y él se equivocó. Y ahora está llevando a todos al infierno, aleluya, a muchas personas, grandes autoridades, como ministerios se han caído a pedazos, como algunos se han engrandecido, pero son un circo, son un show, son una discoteca, y ahí no está Dios. Pero sí hay personas que aman a Dios, pero hay algo en ellos que se tiene que cambiar, aleluya, para que puedan cruzar nuevamente e ir por el camino que los llevará a la verdad y sacarlos de la condenación y aleluya, para conectar aún más aquello. Aquí en Corintios 1, primera de Corintios del 6, del 9 al 10, y dice así, en el nombre del Señor Jesús: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está todo en conjunto. Aleluya. ¿Qué cosas que pasó con Salomón cuando acarreaban y juntaban muchos animales, que de eso sale la palabra caballos, riquezas, cuando el Padre quería otras cosas? No seas avaro, no seas alguien maldiciente. Si ves a gente pobre, ayúdala. No hagas el mal a la gente que necesita. No le robes lo poco que tiene, porque el Padre te va a aplastar como una cucaracha. Ya lo dije al principio de esta predicación. Él te va a hacer explotar como un guatapique, que eran unas cositas que eran como los fuegos artificiales. Aquí en Chile un guatapique, ¡pah!, que suenan. Aleluya, o no sé cómo se llamarán en tu país. El Señor en un segundo te va a cortar. Lo hizo con grandes siervos de Él y lo sigue haciendo para que no te pierdas, para que no maldigas a tu pueblo, a tu iglesia. No pienses porque eres el gran varón, aleluya, el Señor no te va a poner el pie encima. El Señor te puede aplastar en cualquier instante, pero es la piedad porque nos ama. Porque incluso a Moisés le tuvo que recordar, le tuvo que decir: Padre, pero ¿qué va a decir el pueblo si tú los destruyes? Que los sacaste, aleluya, de Egipto. Y también le recordó lo que había pactado con el padre Abraham, también con Noé, que tuvo que destruir y limpiar la tierra, y que las montañas todavía tienen esas líneas para que quede esa marca de esa firma del Padre, que hasta ahí llegó el mar, hasta donde cubrió la tierra, hasta las montañas más grandes que tú vas a ver en tu país tienen unas líneas, aleluya, y que de ahí pueden extraer riqueza, porque todo lo que hace el Padre es perfecto. Pero tienes que entenderlo, te tiene que caber en la cabeza, te tiene que quepar en tu conciencia, así limpiar tu vida para que no seas condenado, para que no vayas invertido, aleluya, y puedas salir de esas tinieblas asquerosas y ese fango es putrefacto que no te deja salir, para traerte a la luz. Eso solamente lo va a hacer el Padre, sobre todo si estás muy atado. Pero recuerda que Él te da una palabra, y aquí en Apocalipsis, para ratificar aún más, si no te quedó claro, mi amigo, mi hermano, incrédulo, brujo, satanista, masón, luciferista, el Señor te habla, necesita, aleluya, que machaques la piedra y que puedas salir del error, porque Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvar tu vida, Él quiere que des testimonio, Él quiere que salgas de la cárcel y seas aquel que lleve ese ejemplo a todo lugar, a toda nación. Él tiene el poder y la autoridad, pero necesita que salgas del error. Es solamente un 1% que te pide, amigo, hermano.
El Señor es todopoderoso. Él te va a sacar de las tinieblas, te va a traer a la luz, esa luz incandescente, esa luz que te muestra a través del Espíritu todas las cosas grandes, la gloria del Padre, cómo te quiere llevar hacia lo alto, cómo te quiere limpiar, cómo te quiere sanar, cómo quiere saciar tu vida de una manera perfecta, como solamente el Padre lo puede hacer. Aleluya. Aquí en Apocalipsis 21, el versículo 8 dice así, para ir culminando: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, mi amigo, mi hermano. Se acaba, te mueres, murió tu carne, pero después viene la condenación eterna. Aleluya. Todavía te queda una oportunidad en carne. Aleluya, te lo dice acá en Apocalipsis. Sale del error, sal de aquella equivocación, sal de esos caminos torcidos, sal de aquellas cosas, no acumules, ayuda a tu pueblo. No le pidas tanto si estás lleno de riquezas. Aleluya, en silencio habla con aquellos. Aleluya, y dile que necesitas, mi amigo, mi hermano. Se supone que estás arriba y necesitas sacar de las tinieblas a la luz a través del Espíritu Santo. Está todo dicho, amigo, hermano. Lo demás lo va a hacer el Padre si tú eres capaz de dar ese 1% y de salir de aquellos caminos torcidos, de aquellos caminos, del camino ancho que te lleva a la perdición, y vienes al camino angosto que te lleva a la consagración y a la vida eterna. Espero que haya sido una palabra de poder maravillosa y eterna de parte de nuestro Padre. Y ahora haré una oración para culminar. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra profunda y poderosa. Una palabra, mi Señor, para convencer a aquellos que están en caminos de incredulidad, aquellos que están haciendo todo lo que nombraste, Padre Santo, aquellos fornicarios, aquellos homosexuales, lesbianas, Padre Celestial, aquellos que estafan, aquellos que acumulan, aquellos que mienten, Padre Santo, aquellos injustos, Padre Celestial, aquellos que no tienen escrúpulos, Padre Santo, que hieren, que hacen cosas terribles en tus púlpitos, Padre Santo. Tú conoces quiénes son, tú sabes quién es quién, Padre Celestial, y aquellos que necesiten de Dios, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo a ti en esta tarde, noche o día, como sea el horario en que lo estés viendo. Vengo a ti, te entrego mi vida, mis pecados, mi dolor, mi incredulidad. Te entrego mi altar, te entrego mis pecados, te entrego todo mi ser. Límpiame, ayúdame, dame fuerzas en medio del dolor, de la dificultad, de la desesperación. Que llegue esa respuesta, Padre Santo. Doctríname, muéstrame la iglesia en la cual tengo que ir para poder doctrinarme, poder volver con fuerza y dar ese testimonio, y no ser como Salomón, y no ser como aquellos que fallaron, Padre Celestial, ni aunque tenga la fuerza de Sansón, porque las fuerzas se acaban. E inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Palabra poderosa. Espero que te quede muy claro, porque es la palabra. Es la palabra, interprétala como quieras. Pero si tú pecas y haces cosas terribles, está todo dicho. No te irás al cielo, sino te irás al lago de fuego y azufre. La muerte segunda y condenación eterna. Ahora es tiempo de arrepentirse, después ya no habrá salvación ni solución. Que tengas una bendecida semana para ti y tu familia. Y todo aquel que te conozca, dale una palabra de fe. Si te da esa inspiración el Padre, que sea una bendecida semana. Amén y amén.